Mis padres le regalaron un departamento de lujo a mi hermano, mientras que a mí, me dieron un boleto de lotería, gané $200 millones, y mis padres me llaman ahora, el hijo favorito. Mi nombre es Juan, y desde que era un niño chiquito entendí que en mi familia las cosas no eran iguales para todos. Mi hermano mayor, Pedro, siempre fue el favorito de mis papás, Rosa y Miguel. No es que lo dijeran con palabras claras, pero lo mostraban con todo lo que hacían. Pedro siempre se llevaba lo mejor, los regalos grandes, las miradas de orgullo, las palabras bonitas. Yo, en cambio, me quedaba con lo que sobraba, las cosas pequeñas que parecían más una ocurrencia que un regalo de verdad. Nunca me quejé mucho porque, bueno, así era la vida en casa, y no sabía cómo cambiarla. Recuerdo una Navidad cuando tenía 8 años. Pedro tenía 12 y estaba en esa edad en la que todo lo que hacía parecía increíble. Mis papás le dieron una caja enorme envuelta en papel rojo brillante con un moño dorado. Cuando la abrió, salió una bicicleta nueva, de esas con llantas negras relucientes y un timbre que sonaba fuerte cada vez que lo apretaba. Pedro sonrió de oreja a oreja, y mis papás lo miraron como si acabara de ganar una medalla de oro. «Qué bonita bici», dijo mi mamá, aplaudiendo. «Para que explores el barrio, hijo», agregó mi papá, dándole una palmada en la espalda. Yo estaba sentado en el sillón viejo de la sala, con un paquete pequeño en las manos. Lo abrí con cuidado, esperando algo bueno. Adentro había un par de calcetines grises, un poco gastados, que antes eran de mi abuelito. «Son calentitos, Juanito», dijo mi mamá, sonriendo como si me hubiera dado un tesoro. «Pedro necesita moverse más, por eso la bici», explicó mi papá, mientras encendía el radio para poner villancicos. Me puse los calcetines esa misma tarde, aunque me quedaban grandes y olían a guardado. No dije nada. ¿Para qué? Sabía que quejarme no iba a cambiar las cosas. Así era siempre en casa. Pedro conseguía lo nuevo, lo bonito, lo que todos querían. Yo me quedaba con lo viejo, lo usado, o a veces con nada. Cuando Pedro cumplió 15, le regalaron un celular nuevo, de esos con pantalla brillante y juegos divertidos. Mis papás lo miraban como si fuera un genio cada vez que mandaba un mensaje. 2 años después, cuando yo tuve 15, me dieron su celular viejo. La pantalla estaba rayada, la batería duraba media hora, y el botón de encendido fallaba tanto que tenía que apretarlo 1000 veces para que prendiera. «Es bueno para empezar, Juanito», dijo mi papá, como si me estuviera haciendo un favor. No me enojé, o al menos no lo dije. Lo tomé, lo guardé en mi mochila y seguí con mi día. Pedro tuvo clases de fútbol pagadas cada sábado, con un entrenador que lo llevaba a torneos. Yo pateaba una pelota vieja en el terreno baldío cerca de casa con mis amigos del barrio, corriendo entre charcos y piedras. Una vez le pedí a mi mamá si podía ir a fútbol también. «Es caro, Juanito, y Pedro ya está en el equipo», me dijo, mientras pelaba papas para la cena. Me senté en la cocina, viendo cómo cortaba las verduras, y no insistí. Así era como funcionaba todo, Pedro primero, yo después, si es que sobraba algo. Nuestra casa no era nada del otro mundo. Era una casita de 2 pisos en un barrio sencillo, con paredes blancas que se llenaban de manchas cuando llovía fuerte y un tejado que sonaba como tambor con cada gota. Las calles afuera eran de tierra, y los perros del vecino ladraban toda la noche. Adentro, la sala tenía un sillón café con parches, una tele vieja que a veces se apagaba sola, y una mesa de madera que cojeaba si no le ponías un trapo debajo. Mi mamá pasaba las tardes en la cocina, haciendo sopas calientes, friendo tortillas o preparando tamales cuando era diciembre. Mi papá llegaba cansado de la fábrica, con las manos llenas de grasa, pero siempre encontraba energía para sentarse con Pedro a ver televisión o platicar del día. En la pared de la cocina había un calendario lleno de fotos de Pedro, él con su uniforme de fútbol, él en su fiesta de primaria, él con una sonrisa enorme el día que le dieron su diploma de secundaria. Mis cosas no estaban ahí. Una vez gané un concurso de dibujo en la escuela y traje el diploma a casa, todo emocionado. «Qué bonito, Juanito», dijo mi mamá, y lo guardó en una caja debajo de mi cama. Ahí se quedó, junto con otros papeles que nadie volvió a ver. Los fines de semana eran más de lo mismo. Pedro invitaba a sus amigos a jugar videojuegos en la tele de la sala. Se reían fuerte, gritaban cuando perdían, y dejaban latas de refresco vacías por todos lados. Yo me quedaba afuera, barriendo el patio o ayudando a mi papá a lavar el carro que teníamos desde antes de que yo naciera. «Eres un buen ayudante, Juanito», me decía mi papá, pasándome una soda tibia que sacaba del refri. Me gustaba ayudar, de verdad. Sentía que era parte de algo, aunque fuera barriendo hojas secas o limpiando parabrisas. Pero siempre había una diferencia. Cuando Pedro hacía algo, aunque fuera pequeño, mis papás lo celebraban como si fuera el fin del mundo.
«Qué golazo metiste hoy, hijo», decía mi papá después de un partido. «Estamos tan orgullosos de ti», agregaba mi mamá, dándole un abrazo. A mí me daban una palmadita y seguían con lo suyo. No me dolía tanto al principio, pero con el tiempo empezó a pesar. El momento más grande llegó cuando Pedro terminó la universidad. Estudió administración, y mis papás lo trataron como si hubiera inventado la electricidad. Organizaron una fiesta enorme, de esas que no se olvidan. Alquilaron un salón en el centro del barrio, con mesas largas, manteles blancos y luces de colores colgadas en el techo. Contrataron a un señor que hacía pollo asado y a otro que ponía música con unas bocinas gigantes. Vinieron un montón de personas, tíos que no veía desde mi bautizo, primos que ni sabía que tenía, vecinos que solo saludaban de lejos. Había más de 80 personas, fácil. Mi mamá corría de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran comida. «Esto es lo que pasa cuando te esfuerzas, Juanito», me dijo, mientras servía refresco en vasos de plástico. Al final de la noche, cuando todos estaban cantando y aplaudiendo, mi papá subió a una silla y pidió silencio. «Queremos darle algo especial a nuestro hijo», dijo, con la voz quebrada. Sacó unas llaves brillantes del bolsillo y se las dio a Pedro. Eran las llaves de un departamento de lujo en el centro de la ciudad. Un lugar enorme, con ventanas que iban del piso al techo, un balcón con vista a los edificios altos, un elevador privado y hasta un gimnasio chiquito dentro del edificio. «Te lo ganaste, hijo», dijo mi papá, abrazándolo. «Estamos tan orgullosos de ti», agregó mi mamá, con lágrimas en los ojos. Pedro levantó las llaves como si fueran un trofeo, y todos aplaudieron más fuerte. Yo estaba sentado en una esquina, comiendo un pedazo de pastel que se me había deshecho en el plato. Pensé que algún día me tocaría algo así. Que si trabajaba duro, mis papás me mirarían igual. Un año después, terminé mi carrera en diseño gráfico. No fue fácil. Tuve que trabajar medio tiempo en una tiendita para pagar los libros y pedir prestado para la computadora que necesitaba. Mis papás no me ayudaron con nada. «Tú puedes, Juanito», me decía mi mamá cuando le pedía algo. «Pedro necesitó más apoyo en su momento», justificaba mi papá. Así que me las arreglé solo, como siempre. El día de mi graduación, me puse una camisa vieja que planché 1000 veces y fui al evento con mis amigos. No invité a mi familia porque sabía que no vendrían. Cuando les conté que ya había terminado, me dijeron: «Qué bueno, Juanito, estamos orgullosos». Pero no pasó nada más. No hubo fiesta, ni salón, ni pollo asado. Una semana después, me invitaron a comer a una taquería cerca de casa, de esas con mesas de metal y salsa en botellas de plástico. Nos sentamos en una esquina, bajo una lámpara que parpadeaba. «Queríamos darte algo por tu graduación», dijo mi mamá, sonriendo. Me pasó un sobre blanco, chiquito y arrugado. Lo abrí, pensando que tal vez era dinero para mis deudas o algo útil. Adentro había un boleto de lotería, de esos que valen $1 y compras en cualquier tiendita. Los números eran 05, 12, 23, 36, 47, 59. «Pensamos que sería divertido», dijo mi papá, riéndose como si fuera un chiste. «A lo mejor te sacas algo grande», agregó mi mamá, dándome una palmadita en la mano. Miré el boleto, luego a ellos, y no supe qué decir. «Gracias», murmuré, porque era lo que siempre decía. Lo guardé en mi chamarra y seguí comiendo mi taco. En el camino a casa, lo saqué otra vez y lo vi bajo la luz de un poste. Un boleto de $1 contra un departamento de lujo. No era una broma, pero se sentía como si lo fuera. Cuando llegué a mi cuartito, tiré el boleto en un cajón donde guardaba cosas sueltas, un cargador viejo, unas monedas, un lápiz sin punta. Vivía en un departamento chiquito que rentaba con mi sueldo de diseñador. Era un lugar apretado, con una cama que rechinaba cada vez que me movía, una estufa que tardaba una eternidad en calentar agua, y un baño con azulejos rotos que siempre olía a humedad. El vecino de al lado veía televisión hasta tarde, y yo escuchaba las voces de los programas a través de la pared. Pero era mi lugar, pagado con mi trabajo, no con regalos ni favores. Durante semanas, no pensé en el boleto. ¿Para qué? Las chances de ganar eran casi nada, como encontrar un billete en la calle en un día de lluvia. Me enfoqué en mi vida. Trabajaba todo el día haciendo anuncios para tienditas y restaurantes, comía comida barata con mis amigos, y ahorraba lo poco que podía. Pero poco a poco, empezó a crecer algo dentro de mí. Cada vez que veía a Pedro en el grupo de WhatsApp de la familia, subiendo fotos de su departamento, me sentía mal. No era solo envidia, era como si mis papás me dijeran, sin hablar, que yo no valía lo mismo. Una noche, mientras tomaba un café con mi amigo Carlos, le conté lo del boleto.
Es una grosería, Juan, dijo, dejando su taza en la mesa. A Pedro le dan un departamento de lujo y a ti un papelito que no vale nada. ¿Qué pasa con tus papás? Siempre ha sido así, le dije, encogiéndome de hombros. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Me fui a casa pensando en todas las veces que me dejaron atrás. Decidí alejarme un poco. No hice un escándalo ni les dije nada feo. Solo dejé de ir a casa los domingos para comer, de contestar los mensajes de mi mamá con más que uno estoy trabajando. Empecé a buscar más trabajo por internet, haciendo diseños para empresas pequeñas, y junté dinero para mudarme a un lugar mejor. Encontré una casita chiquita pero decente, con un cuarto, una cocina que no parecía que iba a explotar, y vecinos que no hacían ruido toda la noche. Mis papás no se dieron cuenta, o no les importó. Pedro seguía siendo el rey en la familia. En el grupo de WhatsApp, subía fotos con su novia, Sofía, en su balcón, o con mis papás comiendo en lugares caros. «Qué orgullo sentimos por nuestro pequeño», escribía mi mamá debajo de una foto de Pedro con un traje nuevo. Yo no salía en esas fotos, ni en sus planes, supongo. Una noche, después de un día largo diseñando un logo para una panadería, abrí el cajón por curiosidad. Ahí estaba el boleto, arrugado y cubierto de polvo. Lo tomé y lo miré un rato. $1, dije en voz baja. Iba a tirarlo a la basura, pero algo me detuvo. No sé si fue aburrimiento o un presentimiento. Saqué mi celular, busqué la página de la lotería, y puse los números 05, 12, 23, 36, 47, 59. La pantalla tardó un segundo en cargar, y luego apareció un mensaje en letras grandes: «Felicidades. Ganador del premio mayor, $200 millones». Parpadeé varias veces. Refresqué la página. Lo mismo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en los oídos. No puede ser, dije, pero los números estaban ahí, claritos. $200 millones, y el boleto en mi mano era el ganador. Esa noche no dormí nada. Caminé por mi casita, tocando el boleto como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Lo puse en mi bolsillo, luego en una caja, luego otra vez en el cajón. No sabía qué hacer. Al otro día, cuando el sol apenas salía, me senté en la cocina con mi celular y busqué en internet. ¿Qué hacer si ganas la lotería?, escribí. Salieron un montón de páginas con consejos: no le digas a nadie todavía, busca un abogado, habla con alguien que sepa de dinero. Me quedé leyendo un rato, tomando notas en una servilleta como si fuera tarea de la escuela. Decidí seguir el consejo y busqué ayuda. Encontré a Laura, una señora que sabía mucho de finanzas. La contacté por teléfono, y me dio cita en su oficina unos días después. Cuando llegué, me senté en una silla frente a su escritorio. El lugar olía a limón y papel nuevo. Laura era una mujer bajita, con gafas grandes y una voz tranquila. Le conté todo, lo del boleto, lo que mis papás le dieron a Pedro y lo que me dieron a mí. Ella escuchó sin interrumpir, apuntando cosas en una libreta. Lo primero es mantenerlo en secreto, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Hacemos una empresa falsa para reclamar el dinero, así nadie sabe que eres tú. Asentí, todavía temblando un poco por dentro. Durante las siguientes semanas, Laura me ayudó a abrir cuentas en el banco, a poner el dinero en un lugar seguro, y a entender cuánto me iba a quedar después de los impuestos. Al final, tenía $120 millones listos para usar. Lo primero que hice fue pagar mis deudas de la universidad. Fue como quitarme un peso gigante de los hombros. Fui al banco, hice el trámite, y salí sintiéndome más ligero que nunca. Luego dejé el trabajo extra que tenía por internet. Ya no necesitaba pasar noches despierto haciendo logos por unos pesos. Con el dinero que me sobró, compré un carro, un Toyota eléctrico, negro, bonito pero no muy llamativo. Me gustaba manejarlo por la ciudad, sintiendo el aire fresco por la ventana. Pero lo más grande vino después. Encontré una casa nueva, una mansión en las afueras del pueblo. Era enorme, con un patio lleno de césped verde, una piscina que brillaba con el sol, y un cuarto grande con ventanas donde puse una tele de esas planas que parecen cine. Adentro, había una cocina con estufa nueva, un comedor con una mesa de madera brillante, y hasta un cuarto extra que llené con libros y una silla cómoda para leer. No le conté a nadie de mi familia. Mis papás pensaban que seguía viviendo en mi casita vieja, y Pedro seguía subiendo fotos de su departamento en el grupo de WhatsApp. Yo no contestaba sus mensajes, ni los de mi mamá pidiéndome que pasara a comer. El dinero no solo me dio cosas bonitas, me dio la chance de alejarme sin sentir culpa. Por un tiempo, todo fue perfecto. Me despertaba tarde, tomaba café en mi patio, y veía el sol salir sobre los árboles.
Trabajaba solo en los diseños que me gustaban, no en los que me obligaban a hacer. Iba al cine con mis amigos, comía en restaurantes buenos, y hasta planeé un viaje a la playa que siempre quise hacer. Pero los secretos no duran para siempre, y pronto empezó el problema. Una tarde, mi amigo Luis me vio manejando el Toyota cerca de mi nueva casa. «¿Qué pasa, Juan? Ese carro es tuyo», me escribió por mensaje. «Sí, ahorré un poco», le contesté, tratando de no dar detalles. Pero Luis no era el único. Una semana después, una señora que vivía en mi viejo barrio me vio comprando en el súper. «Te mudaste a las afueras, ¿qué cambio, Juanito?», dijo, mirándome con curiosidad. Sentí como si el mundo se hiciera más pequeño. Y entonces llegó la llamada que temía. Era mi mamá. «Hola, Juanito», dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. «¿Cómo estás?» «Bien», le dije, seco. «Oímos que te va muy bien. Carro nuevo, casa nueva, qué orgullo sentimos por ti». Esa palabra, orgullo, me sonó rara, como si no encajara. «¿Quién les dijo?», pregunté. «Pedro escuchó algo. Un amigo te vio manejando por ahí». «El mundo es chico, ¿no?». Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Esa misma noche, Pedro me llamó. «Hermano, ¿qué pasa contigo? Carro, casa, ¿qué me escondes? Vamos por unos tacos a platicar». Le dije que estaba ocupado y corté rápido. Pero no pararon. Mi mamá empezó a mandar mensajes: «Ven a comer pronto, te extrañamos mucho. Pedro, pásate por el departamento, tenemos que hablar». Sabían algo, no todo, pero querían saber más. El momento clave llegó unas semanas después. Me invitaron a una comida en el departamento de Pedro. No quería ir, pero algo en mí dijo que debía enfrentar lo que venía. Llegué con una botella de refresco en la mano, listo para lo peor. Mi mamá abrió la puerta y me abrazó fuerte. «Juanito, qué bueno verte», dijo, como si no hubiera pasado meses sin hablar. Pedro me dio una palmada en la espalda, sonriendo demasiado. «Pasa, hermano», dijo, y andóme al comedor. Mi papá estaba sentado en un sillón de cuero, viendo televisión. Me saludó con un movimiento de cabeza. «Qué bueno que viniste, Juanito». El departamento de Pedro era tan bonito como lo recordaba, las ventanas grandes dejaban entrar la luz del sol, el balcón tenía sillas nuevas, y todo olía limpio. Nos sentamos a comer enchiladas que mi mamá había hecho. Al principio, todo fue normal. Hablaron de la boda de Pedro con Sofía, de cómo querían hacerla en un salón caro. Pedro dijo que estaba pensando en poner un balcón más grande en su departamento, con un techo de vidrio para ver las estrellas. Mi papá platicó de su trabajo en la fábrica y de cómo le dolía la espalda últimamente. Yo comía en silencio, asintiendo de vez en cuando, esperando el golpe. Y llegó. Después del postre, que era un flan que mi mamá trajo, ella dejó el tenedor y me miró fijo. «Juan, sabemos que te va muy bien», dijo, con una sonrisa rara. «Sí», contesté, sin levantar la vista del plato. «Pedro necesita ayuda con el departamento», siguió ella. «Quiere hacer el balcón más grande y un estacionamiento extra en el edificio». «¿Y la boda?». «Sofía quiere algo especial, con flores y música en vivo». Pedro asintió. «Todo cuesta mucho, hermano. Pensamos que podrías ayudarnos». «¿Cuánto?», pregunté, con voz fría. «Unos $200,000 para empezar», dijo Pedro, como si fuera una cantidad normal. «Somos familia, Juanito», agregó mi mamá, poniendo su mano sobre la mía. Me reí fuerte, tan fuerte que mi papá se giró a verme desde el sillón. «Familia», dije, mirándolos uno por uno. «Me dieron un boleto de $1 y a él un departamento entero, eso es familia». Nadie dijo nada por un segundo. Mi mamá balbuceó: «Eso fue diferente, Juanito». «Claro», contesté, parándome de la silla. «No voy a darles nada». Dejé el refresco en la mesa y caminé a la puerta. «Espera, Juan», gritó mi mamá, pero no me detuve. Salí al pasillo del edificio, escuchando el eco de mis pasos. Días después, mi mamá me llamó otra vez. «Juanito, nos equivocamos antes. Pero ahora eres nuestro hijo favorito, siempre lo fuiste en el fondo». Me reí en el teléfono. «Favorito porque tengo dinero», dije, sin dejarla hablar. «No, no», insistió ella. «Estamos orgullosos de verdad». «Qué bueno», contesté, y colgué. Pedro intentó también: «Hermano, eres el favorito ahora, no seas malo. Ayúdanos un poco». No respondí. Bloqueé sus números y los saqué del grupo de WhatsApp.
Me senté en el patio de mi casa nueva, con una soda fría en la mano, viendo el cielo ponerse naranja. Ganar 200 millones de dólares me dio una vida que nunca imaginé, una casa bonita, un carro cómodo, viajes a la playa y a las montañas. Pero lo mejor fue darme cuenta de quiénes eran mis papás y mi hermano. Su favorito era una palabra vacía, algo que decían porque querían algo de mí. No necesitaba su cariño falso. Me quedé con mi paz, mi libertad, y una vida que construí solo. Ellos se quedaron con su departamento y sus palabras huecas. Y yo, por fin, dejé de esperar que me vieran. Actualización 1. Hola a todos de nuevo, gracias por sus comentarios y por estar pendiente de mi historia. Ya pasaron 3 meses desde que escribí mi historia, pero hace una semana, me enteré por un primo de algo que no pude creer cuando lo escuché. Pedro no pudo mantener el departamento de lujo. Al parecer, los gastos del edificio, mantenimiento, luz, agua, eran altísimos, y como no tiene trabajo fijo, se atrasó con todo. Intentó venderlo rápido para salir del hoyo, pero le pagaron mucho menos de lo que valía. El departamento costó como $300,000 cuando mis papás lo compraron, y él lo vendió por $180,000. Con esa plata pagó su boda con Sofía, una fiesta exagerada con flores, banda en vivo y pastel de 5 pisos. Según mi primo, se gastó todo en una noche, y ahora está en bancarrota total. No tiene ni para el alquiler de un cuarto chiquito. Mis papás tampoco están mejor, porque usaron sus ahorros para ayudarlo con la boda y con las deudas que tenía, y adivinen quién apareció. Mi mamá me llamó desde un número nuevo, los tenía bloqueados, hace 2 días. Juanito, necesitamos hablar, eres nuestro hijo favorito, dijo, con voz de súplica. No contesté, pero dejó un voicemail. Pedro está en problemas, vendió el departamento, la boda lo dejó sin nada, y nosotros tampoco tenemos. Ayúdanos, por favor. Pedro me mandó un mensaje por WhatsApp desde el teléfono de Sofía: hermano, la vida me pegó duro, no seas rencoroso, dame una mano. Mi papá hasta fue a mi casa vieja, pero como ya no vivo ahí, dejó una nota con la vecina que me llegó ayer: Juan, somos familia, Pedro necesita salir adelante. Quemé la nota en mi patio y me tomé una soda fría. No voy a ayudarlos. Hace 2 meses entendí que solo me quieren por el dinero, y esto lo confirma. Estoy feliz con mi vida, mis diseños, mi paz. Que ellos resuelvan su desastre. ¿Algún tip para ignorar la culpa que intentan ponerme sin volverme loco?